Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una riquísima receta de una tinga de pollo. Ya no van a tener que salir a comprar sus tostadas al tianguis, así que lo vamos a preparar en casita. Acompáñenme amigos, vamos a preparar esta receta. En primer lugar vamos a poner a hervir nuestro pollo. Yo aquí compré una pechuga de pollo y la puse a hervir con un cuarto de cebolla, 2 ajos y le pueden poner ya sea cilantro o hierbabuena. Aparte de, acuérdense que hay que agregar sal para que le demos sabor a nuestra pechuga de pollo. Esta pechuga va a hervir aproximadamente en 1 hora, también dependiendo la intensidad de su fuego. Le vamos a retirar también toda la espumita que se vaya formando cuando se cocine nuestra pechuga. Y pues vean, aquí ya lleva un ratito de estar hirviendo. Hay que verificar si la carne ya se desprende del hueso y lo vamos a dejar así unos minutitos más para que se vaya cocinando. Vamos a preparar también nuestra cebolla, que es lo que le va a dar este sabor riquísimo a nuestro platillo. Esta cebolla la vamos a cortar en pedazos pequeños, o más bien la vamos a filetear. Las 3 cebollas, ya se dieron cuenta que las 3 cebollas son grandes y las 3 cebollas las vamos a filetear. Si ustedes consiguen una pechuga más grande y quieren agregarle otra cebolla también, pues lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Esto le da un riquísimo sabor a nuestro platillo. Lo vamos a ir cortando todo esto y lo vamos a reservar. Vamos a preparar también nuestros ingredientes que vamos a utilizar para nuestra salsa que va a acompañar a la tinga de pollo. Para esto vamos a ocupar 5 jitomates grandes y los vamos a cortar en trozos medianos, y esto va a facilitar pues que se licúen. Realmente no es para otra cosa, lo vamos a utilizar así en trozos medianos. Y también vamos a ocupar un cuarto de cebolla y 2 dientes de ajo. Después de 1 hora de cocción del pollo, hay que verificarlo. Si este ya se desprende del hueso, entonces nuestro pollo ya está perfectamente cocido. Y lo vamos a dejar enfriar unos minutos para poderlo deshebrar. Si se dan cuenta, aquí yo lo estoy haciendo con un tenedor, pero bien lo pueden hacer con sus manitas, porque como el pollo está caliente, bueno, pues se pueden quemar. Aquí, si se dan cuenta, yo le quité el hueso con el tenedor porque está muy caliente, pero ya lo dejé enfriar un ratito y ahorita lo estoy desmenuzando para que preparemos nuestro platillo. Así lo vamos a hacer con toda la pechuga. Y si se dan cuenta, bueno, pues hay que desmenuzarlo en pedazos más pequeñitos para que se pueda degustar. Este platillo realmente es muy rendidor y también muy económico. Y bueno, sobre todo que aquí en México, tostadas de tinga o tacos de tinga lo van a encontrar en cualquier lugar donde vendan comida típica. Ahora vámonos a preparar nuestra salsa para la tinga de pollo. Vamos a llevar a licuar los 5 jitomates que preparamos con nuestra cebolla y el ajo. Este platillo realmente lo consigue uno en donde sea aquí, ya sea en cualquier puestecito, en algún restaurante. Se consume mucho en época de Cuaresma. ¿Por qué? Porque pues obviamente es pollo, no es carne. El pollo se consume mucho aquí en México. Y bueno, es un platillo riquísimo y muy económico. También le vamos a agregar una lata pequeña de chile chipotle, y esto es totalmente al gusto. Igual si lo quieren mucho más picoso, le pueden agregar una lata grande o mediana. Y aquí pues como ven, yo no le voy a agregar mucho chipotle porque realmente a mí no me gusta mucho el picante, pero sí queda riquísimo si le ponen toda la latita de chile. Le vamos a agregar una taza de agua y lo vamos a llevar a licuar. Vamos a poner una cazuela o cacerola al fuego. Le vamos a agregar un chorro de aceite o un chorrito de aceite
y lo vamos a dejar que se caliente un poco. Ya pasados unos 2 minutitos le vamos a agregar nuestra cebolla que ya está previamente fileteada. Le vamos a agregar toda la cebolla. Amigos, pues como les decía, este platillo es muy rendidor, muy económico, pero aparte, pues que es un platillo que lo podemos consumir todos, desde niños hasta grandes. ¿Por qué? Porque pues es un platillo riquísimo, no pica demasiado, realmente pues lo podemos consumir todos y pues yo estoy segura de que les va a encantar, así que prepárenlo y ya me dejan sus comentarios a ver qué tal les quedó. La cebolla la vamos a dejar que se cocine hasta que esté transparente o hasta que se acitrone o se suavice. Y en este momento le vamos a agregar nuestro jitomate ya previamente licuado y lo vamos a dejar que se cocine por unos 5 minutos. En este tiempo le vamos a agregar también sal, unas hojitas de laurel. Yo aquí le estoy agregando 3 hojitas de laurel. Hay que enjuagarlas y se las vamos a agregar. Esto le va a dar muchísimo sabor a nuestro platillo. Y acuérdense, también hay que agregar sal al gusto. Lo vamos a dejar así que se sazone, que hierva durante unos de 3 a 5 minutos. Y le vamos a agregar también consomé de pollo. Si ustedes tienen consomé en polvo, pues le pueden agregar una cucharada y esto realmente es para realzar el sabor. Aquí ya tengo todo mi pollo desmenuzado, bueno, la pechuga de pollo, y si se dan cuenta ya nuestro jitomate está sazonado. Entonces en este momento le vamos a agregar todo nuestro pollo desmenuzado. Lo vamos a incorporar muy bien para que agarre el sabor también del pollo y lo vamos a dejar así que se cocine durante unos 10 minutitos más. Si se dan cuenta, pues este platillo es muy fácil, muy económico. Realmente no se necesita gran conocimiento para hacer este platillo y además que pues queda delicioso. No es difícil, no nos tardamos mucho, realmente no se necesita mucho tiempo para la elaboración de este platillo y además pues rinde muchísimo. Inclusive cuando comemos pozole también se acostumbra a comer taquitos dorados de tinga de pollo. Y bueno, pues yo ahora lo voy a preparar en tostadas y aquí pues ya preparé todo lo que le voy a acompañar a mis tostadas. Va a llevar lechuga, aguacate, queso, crema y unos frijolitos refritos que previamente yo ya tenía. Y entonces bueno, vamos a preparar nuestra tostada. Aquí le voy a poner una capa de frijolitos refritos. Lechuga. Esto también es totalmente al gusto. Si ustedes no tienen todos estos ingredientes, no hay ningún problema con que tengan la tinga, la lechuguita y la tostada es más que suficiente. Pueden hacerlo y van a ver que de todas maneras queda riquísimo. Aquí le estoy agregando ya la tinga de pollo. La tinga o el platillo no debe quedar muy caldoso. Realmente yo lo quise para tostadas y mi jitomate quedó espesito. Dejé que se consumiera un poco el caldito y pues así está perfecto para preparar mis tostadas de pollo. Aquí ya nada más pues le agregué queso, crema y aguacate.
Realmente todo esto es al gusto, es lo que ustedes le quieran agregar. Le pueden poner aguacate, a lo mejor si no tienen, igual no hay ningún problema. Pero de todas maneras el platillo o las tostadas son de tinga de pollo y es lo principal que vamos a degustar. Amigos, pues así nos quedaron nuestras deliciosas tostadas de tinga de pollo y pues a probarlas. ¿Qué tal? ¿No se les antoja? Están riquísimas, nos quedaron realmente deliciosas. Amigos, pues si les gustó el video, yo les aconsejo que se suscriban a mi canal, síganme en mis redes sociales y les mando muchos saludos y bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima receta, amigos. Hasta la próxima y buen provecho.